Examen de Biología PCUNED septiembre de 2019. En este vídeo vamos a resolver la parte de preguntas o cuestiones de tipo test. Primera pregunta. ¿Qué molécula representa el siguiente esquema? Bueno, aquí tenemos que A sería un nucleótido, B una proteína, C un aminoácido. La respuesta correcta es un aminoácido, porque un aminoácido tiene un grupo carboxilo, un grupo amino y su cadena lateral. Es decir, un aminoácido es una molécula orgánica. Entonces yo veo en esta figura, veo que hay un grupo carboxilo y un grupo amino en el otro extremo y veo una cadena lateral que lo diferencia. Así pues, la respuesta correcta es un aminoácido. Pregunta 2. Señale la respuesta correcta. El DNA y el RNA contienen azúcar ribosa. Bueno, contienen azúcar ribosa, pero el DNA contiene una desoxirribosa. B. El DNA contiene azúcar desoxirribosa y el RNA azúcar ribosa. Esa sería la opción correcta. Y C. La estructura secundaria de todos los ácidos nucleicos es una doble hélice. En realidad no es la afirmación no está bien construida, la opción B. La respuesta correcta sería la opción B. Fijaros que tenemos aquí una figura, tenemos aquí por ejemplo, el DNA que contiene la base nitrogenada, luego tiene un azúcar desoxirribosa. Fijaros que si fuera una ribosa donde vemos en el carbono 2 un hidrógeno, tendría que haber un oxígeno, entonces es una desoxirribosa porque ha perdido un oxígeno, y luego el grupo fosfato. Digamos que el azúcar que compone el DNA y RNA es diferente. En el caso del DNA es una desoxirribosa y en el caso del RNA es una ribosa, ¿de acuerdo? Entonces la opción correcta es la opción B. Pregunta 3. La especificidad de la actividad enzimática hace referencia a el tamaño molecular de la enzima y del sustrato, B, el tipo específico de reacción que tiene lugar entre el sustrato y la enzima, y C, el tiempo de duración de la reacción catalizada. Bueno, tenemos que decir que la especificidad, las enzimas suelen ser muy específicas, tanto del tipo de reacción que catalizan como el sustrato involucrado en la reacción. Y digamos que la forma, la carga y las características hidrofílicas, hidrofóbicas de las enzimas y los sustratos son los responsables de dicha especificidad. Digamos que la constante de especificidad se podría medir, es una medida de la eficacia de una enzima, ya que la velocidad de una reacción se encuentra directamente relacionada con la frecuencia con la que se encuentran las moléculas de enzima y sustrato. A su vez, las enzimas también pueden mostrar un elevado grado de estereoespecificidad, regioselectividad y quimioselectividad, ¿de acuerdo? Entonces, la especificidad hace referencia al tipo específico de reacción que tiene lugar entre el sustrato y la enzima. Concluimos que la respuesta correcta es la opción B. No depende del tamaño y tampoco depende del tiempo de duración de la reacción que cataliza. Así que la respuesta correcta es la opción B. Vamos a la pregunta 4. La traducción del RNA mensajero tiene lugar en A, los lisosomas, B, los proteosomas y C, los ribosomas. Bueno, la opción A es incorrecta porque los lisosomas se encargan de la digestión celular, B, los proteosomas se encargan de la degradación de proteínas y C, sería correcto los ribosomas. Los ribosomas son complejos supramoleculares de ácido ribonucleico y proteínas ribosómicas que constituyen una máquina molecular que está presente en casi todas las células, excepto en los espermatozoides, y son los centros celulares de traducción que hacen posible la expresión de genes. Es decir, se encargan de la síntesis de proteínas o el proceso de traducción a partir de la información contenida en el DNA que llega transcrita a los ribosomas específicamente en forma de RNA mensajero. Entonces se dedica al proceso de traducción o síntesis de proteínas. La respuesta correcta claramente es la opción C. Pregunta 5. Ordene en orden creciente de tamaño 1. Insulina, que es una proteína, 2. El agua, 3. Célula, 4. Mitocondria, 5. Núcleo y 6. Alanina, que es un aminoácido. Bueno, si ordenamos en orden creciente de tamaño más grande realmente, o el tamaño más grande que vamos a ver en realidad, sería el 3, que es la célula. Después de la célula irían los orgánulos,
que son de mayor tamaño, que sería el núcleo. El núcleo es de mayor tamaño que la mitocondria, por ejemplo. La mitocondria es un orgánulo, por lo tanto, el más grande sería la célula, después iría el núcleo, después iría la mitocondria. Después de la mitocondria, pues por ejemplo, vemos que tenemos insulina, que es una proteína, iría la insulina, que es una proteína, después la alanina, que sería un aminoácido, que de hecho los aminoácidos son monómeros de proteínas, y por último el agua, que sería una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Así pues, si lo hacemos en orden creciente, primero irá el agua, después irá la alanina, que es el número 6, seguido irá la insulina, que es una proteína con el número 1, después la mitocondria, que es un orgánulo, número 4, 5 iría después, que es el núcleo, de hecho el núcleo tiene un tamaño mayor que la mitocondria, y por último tendríamos lo de mayor tamaño, que sería la célula. Así que la respuesta correcta es la opción A. Pregunta 6. El siguiente esquema representa un cloroplasto y nos piden que con el número 1 que señalemos qué es. Bueno, el número 1 son los tilacoides, no es ni el estroma ni la membrana externa. El estroma sería la membrana externa sería el 3 y el estroma sería, no se ve, sería el 2. ¿Vale? Entonces lo que vemos ahí que son los tilacoides. Los tilacoides serían los sacos aplanados, que son independientes de la membrana interna del cloroplasto, a diferencia de las gretas en las mitocondrias, y son los sitios de las reacciones captadoras de luz de la fotosíntesis y de la fotofosforización. Digamos que las pilas de tilacoides forman colectivamente las granas, que eso sería el 5, la figura 5 sería la grana. El plural de granum, de hecho, viene del griego, y el medio que rodea los tilacoides se denomina estroma, ¿vale? Que sería el B. Entonces, los tilacoides están rodeados por una membrana que limita el espacio intratilacoidal, que lo llamamos lumen. Muy bien, por lo tanto, la opción correcta es la opción A. Vamos a la pregunta 7. Bueno, aquí tenéis una fotografía de dos de los ribosomas, o sea, de la pregunta 4, sería la unidad grande y la unidad pequeña de 2 ribosomas. Bueno, pregunta 7. Digamos que es el 7, el procesamiento del piruvato para obtener acetil-CoA. A. Produce una molécula de ATP por cada acetil-CoA generada, o B. Tiene lugar en la membrana interna de la mitocondria, o C. Produce una molécula de dióxido de carbono por cada molécula de piruvato. Bueno, aquí tenemos que hablar en realidad de un complejo enzimático, que es el complejo piruvato deshidrogenasa, que está formado por 3 enzimas, y se encarga, este complejo, entre otras cosas, se encarga de la descarboxilización oxidativa del piruvato en acetil-CoA, es decir, a partir del piruvato obtenemos acetil-CoA. Como se trata de un proceso de descarboxilización oxidativa, producirá, por lo tanto, una molécula de dióxido de carbono por cada molécula de piruvato. No va a producir una molécula de ATP, aunque sí que produce NADH, y tiene lugar en la membrana interna de la mitocondria, no, tiene lugar en la matriz mitocondrial. Así que la respuesta correcta es la opción C. Vamos a resolver la pregunta 8. Señale la afirmación correcta. A. Anabolismo y catabolismo son procesos complementarios. El catabolismo libera la energía necesaria en las reacciones anabólicas. B. El conjunto de reacciones metabólicas implicadas en procesos de síntesis con gasto energético se denomina catabolismo. O C. El conjunto de reacciones metabólicas implicadas en procesos de degradación con gasto energético se denomina catabolismo. Bueno, esta es una pregunta de tipo test un poco complicada. Hay que fijarse muy bien porque una palabra llevaría el traste el enunciado. La respuesta correcta sería la opción A, porque catabolismo y anabolismo y catabolismo sí que son procesos complementarios. El catabolismo libera la energía necesaria en las reacciones de tipo anabólico. Digamos que la opción B es incorrecta porque los procesos de síntesis no sería el catabolismo, sino sería el anabolismo, ¿de acuerdo? Porque te dice B, el conjunto de reacciones metabólicas implicadas en procesos de síntesis con gasto energético se denomina catabolismo. No, no es incorrecto, se denomina anabolismo. Y la opción C es incorrecta porque dice el conjunto de reacciones metabólicas implicadas en proceso de degradación con gasto energético se denomina catabolismo.
A ver, no hay gasto energético en el catabolismo, en todo caso. Sí que es un proceso, pueden incluir proceso de degradación, pero no con gasto energético. La opción correcta es la A, es la más correcta, porque el anabolismo sería el conjunto de procesos del metabolismo que tiene por fin la síntesis de componentes celulares a partir de precursores de baja masa molecular, por lo que también recibe el nombre de biosíntesis, y es una de las dos partes que suele dividirse el metabolismo, anabolismo y catabolismo. De hecho, anabolismo y catabolismo son dos procesos contrarios, los dos funcionan de forma conjunta y armónica y constituyen una unidad difícil de separar. Digamos que tenemos que el proceso de anabolismo, que sería la síntesis de moléculas orgánicas, biomoléculas más complejas a partir de otras más sencillas, orgánicas e inorgánicas, con requerimiento de energía, es decir, una reacción endergónica con reacciones endergónicas, y el poder reductor al contrario que pasa en el catabolismo, ¿no? Entonces los procesos anabólicos son procesos metabólicos de construcción en los que se obtienen moléculas grandes a partir de otras más pequeñas, y lo contrario pasaría en el proceso de catabolismo. Así pues, la respuesta correcta es la opción A. Vamos a la pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son características de la meiosis? A. Solo ocurre en células especializadas para la formación de los gametos. B. A partir de una célula diploide 2N se obtiene 4 células haploide. Y C. Todas las respuestas anteriores son correctas. Bueno, la opción correcta es la opción C, porque es verdad que en este caso la meiosis puede ocurrir en células especializadas, como la formación de gametos, es decir, el proceso de espermatogénesis o génesis. Es cierto que a partir de una célula diploide se pueden obtener 4 células haploides. Así pues, todas las afirmaciones que nos hacen en la pregunta, en el enunciado A y B, es cierto. La respuesta correcta es la opción C, todas las anteriores son ciertas. Última pregunta, pregunta 10. ¿Qué componente del citoesqueleto forma el uso mitótico esencial durante el proceso de división celular? ¿Los microfilamentos, los filamentos intermedios o los microtúbulos? La opción correcta son los microtúbulos. ¿De acuerdo? Los microtúbulos, ¿por qué? Porque el uso acromático, también llamado uso meiótico o uso mitótico, es el conjunto de microtúbulos que brotan de los centriolos durante los procesos de división celular, sea mitosis, uso mitótico, o meiosis, uso acromático, meiótico. Y va desde los centrómeros de los cromosomas hacia los centriolos en los polos, como veis en la figura. Entonces se originan en el centrosoma, obviamente en la célula animal o en el centro organizador de microtúbulos, en cuanto a la célula vegetal, y en la metafase todos los cromosomas quedan dispuestos en lo que llamamos el plano ecuatorial de la célula en división, y durante la anafase cada una de las dos cromátidas en las que se divide un cromosoma es arrastrada hacia uno de los polos de la célula por dichos microtúbulos. ¿De acuerdo? Y luego veis aquí que en la imagen se ven los cinetocoros, que son láminas proteicas que están ubicadas en los centrómeros de los cromosomas, en las que se anclan los microtúbulos del uso mitótico o acromático. Muy bien, espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.